técnica despersonalizada. Yo entrevisté muchos peritos durante el año pasado y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos muestran su trabajo como realmente un conocimiento objetivo, ¿no? Profundamente objetivo, que de alguna manera viene a desenfrentar versiones, ¿no? Entonces ellos dicen, incluso cuando ese conocimiento no es tomado en cuenta en el proceso judicial, ellos sienten realmente que es completamente despersonalizado, ¿no? Y entonces ahí yo me empecé a preguntar, bueno, ¿quién produce la evidencia? ¿En qué condiciones? ¿No? Porque finalmente los peritos son trabajadores del sistema de justicia, pero digo, ¿qué saberes intervienen y qué dilemas intervienen en la elaboración de estas pruebas? ¿No? Porque finalmente producen también un relato sobre una verdad dentro del sistema de justicia muy fuerte. Entonces, empezando a entrevistar a estos peritos y empezando a reconstruir algunos casos resonantes que quiero ahora mencionar brevemente, aparecía también que la evidencia científica tampoco habla por sí misma, ¿no? Digo que es profundamente leída por distintos actores, disputada por distintos actores. Y obviamente mi intención no es relativizar el conocimiento científico ni decir que la evidencia forense es una forma de conocimiento menor, muy por el contrario, ¿no? Tienen una autoridad particular dentro del sistema penal, pero es interesante comprender cómo se construye esa autoridad dentro del sistema penal. Digo, esto para marcar que mi intención, y esto se lo he dicho mucho a los peritos que yo entrevistaba, porque preguntarles por sus errores los coloca en un lugar de complejidad, ¿no? Como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, básicamente es cómo se produce, cómo se interpela y cómo se vuelve creíble también el saber forense dentro de la investigación penal y dentro de la investigación criminal en particular, ¿no? Entonces, en los casos que yo fui reconstruyendo, que son casos resonantes, obviamente hay un montón de causas armadas que desconozco por qué no llegan a los medios también, entonces yo reconstruyo una serie de casos que podemos decir resonaron, que conocemos sus caras. Los peritajes aparecen también como un dispositivo que produce credibilidad, ¿no? Y que contribuye también a producir una lectura de una escena del crimen, obviamente, y a partir de ello a organizar un significado, ¿no? De lo que se encuentra posteriormente, ¿no? Hay un efecto de los peritajes que es anterior y posterior, ¿no? Porque reordena al interior, sobre todo, de los expedientes, información anterior y posterior, ¿no? Entonces me parece que algo que aparece, fue recurrente en muchos casos que hemos reconstruido, es como algunos peritajes en particular iban del sospechoso a la prueba, ¿no? Ya, bueno, perfecto. Entonces, aparece esta idea de que la evidencia no tiene que ser solo producida, sino creíble, ¿no? Y cómo ese proceso de credibilización involucra expertos, instituciones, relaciones de poder, claramente. Muchas veces estos peritos decían, ¿no? Bueno, al final produzco todo este conocimiento y esta elaboración técnica completamente dejada de lado, ¿no? Digo, también es un saber que muchas veces es minimizado. Bueno, y ahí yo les quería mencionar brevemente un caso que para mí fue central para poder entender algunas de estas tensiones, que es el caso de Clemente Vera, un campesino de la región de Salta, que se vuelve muy conocido en el año 2011 a partir del femicidio de dos turistas francesas. Un caso muy, muy importante, y que es llevado a la cárcel por una evidencia de ADN, ¿no? Que el ADN es una tecnología que ocupa dentro de las ciencias forenses un lugar de privilegio. Los peritos y las peritas te cuentan que hay un semáforo, ¿no? Entonces está el verde, el rojo y el amarillo. Bueno, el verde, la más confiable, ¿no? Aparecen las toxicologías, el ADN, y uno pensaría, no te podés equivocar, ¿no? Si te llevan a la cárcel con una evidencia de ADN, uno diría de afuera, ¿no? Pensando en el trabajo científico, es correcta. Este campesino que originalmente ayudó, colaboró en el caso como conocedor del terreno, colabora con la policía, ¿no? Buscando rastros, esa ayuda va a ser de alguna manera puesta en cuestionamiento. ¿Por qué ayuda? ¿No? ¿Por qué ayuda a este campesino? Le van a tomar una prueba de ADN compulsiva, ¿no? Obviamente no, contra su voluntad, y lo van a condenar a cadena perpetua. Y el ADN en realidad no indicaba una línea específica, no lo colocaba en la escena del crimen a Clemente Vera, de vuelta un vaquiano, domador de caballos, que es importante, ahora les voy a contar, sino que mostraba una serie de compatibilidades. ¿Qué quiere decir? Que quizás, muy probablemente, vivía en un lugar pequeño en la montaña, algún familiar de él, ¿no? Algún familiar de él había participado, lejano, incluso que él no conozca, había participado del crimen. Con lo cual digo, la prueba era endeble, muy endeble. Lo condenan a perpetua, ¿no? Y pasa 15 años preso.
luego, gracias al patrocinio de una organización internacional, logra salir. Pero digo, no es una prueba falsa. Digo que eso me parece interesante. No hablamos de pruebas falsas como ocurren en ciertos casos, sino algo para mí incluso sociológicamente más relevante, que es la distancia entre lo que una técnica puede establecer y lo que otros actores pueden creer y afirman a partir de ese resultado. Que me parece que ahí hay un desplazamiento interesante, ¿no? Y cómo ese dato científico que aparecía, ese resultado de ADN, no pasa, no llega, no es automático, ¿no? La transformación, retomando un poco en lo que comentaba Loreto, en una verdad judicial. Hay un conjunto de intermediaciones que producen, que interpretan y que traducen oportunamente, ¿no? O que también rechazan este resultado, ¿no? Entonces, me interesa porque dentro de todos estos procesos hay un conjunto de intermediaciones y de relaciones de poder. Y quería agregar acá, para cerrar, una escena que también me parece interesante para pensar cuando el expertise produce al sujeto. Acompañando esta prueba endeble que lo lleva a la cárcel a Clemente Vera, vuelvo a decir, no lo colocaba en la escena del crimen en ningún momento, aparece también en su expediente los informes psicológicos de este actor, que fueron elaborados durante la investigación, en donde el peritaje psicológico establecía una relación directa entre la práctica de doma de caballo, una práctica habitual en la zona, y una supuesta disposición violenta, ¿no? Entonces, digo, me resultó sumamente interesante encontrar cómo la expertise aparece no solamente produciendo conocimiento sobre lo que ocurrió, sino también un culpable y una sospecha sobre una forma cultural en particular. Para cerrar, entonces, obviamente la verdad y la verdad judicial, en este caso penal, no es producido por un único actor. Encontramos una trama de distintos actores con distintas capacidades desiguales para definir qué es una evidencia, qué evidencia es relevante, digo, me parece importante, y cómo se puede estabilizar de alguna manera una interpretación posible sobre los hechos. Y ahí me parece que es importante, y digo, en particular las ciencias sociales argentinas no le han prestado atención, las ciencias forenses aparecen como un lugar estratégico para poder analizar algunas de estas tensiones, justamente porque se muestran como un espacio profundamente neutral, ¿no? El laboratorio se muestra como un lugar impoluto, ¿no? Despolitizado, como si no estuviera atravesado por relaciones de poder, cuando la justicia es justamente una estructura profundamente jerarquizada. Entonces, me interesa preguntarme no solo qué dicen las pruebas, sino también cómo se producen, quién está autorizado a interpretarlos. Digo, hay otro proceso de intermediación justamente en qué hacen los jueces y los fiscales también con esas interpretaciones, qué interpretan y qué utilizan de las evidencias forenses. Porque lo que aparece, para cerrar, en juego con esta idea de la causa armada y del error judicial, como lo titula la literatura, no es solo la producción de evidencia, sino básicamente la producción desigual o al derecho a la inocencia, ¿no? Que se muestra muy bien en estos casos. Bueno, espero que llegue a los 10. Gracias. Bueno, gracias Lore por toda la gestión, gracias por venir, escuchar las exposiciones. Bueno, la exposición mía puede encadenarse perfectamente con la anécdota que contó recién Catalina sobre Mónica, perdón, me estoy confundiendo. Mónica, con respecto a su conversación con el taxista, donde ella decía, no, pero bajó el delito y el taxista en realidad está hablando desde la experiencia, porque mi trabajo es sobre qué pasa cuando los saberes estatales se encuentran con los ciudadanos o con la mirada ciudadana. Yo me dedico hace mucho tiempo a trabajar en programas de participación ciudadana en seguridad. Trabajo en la provincia de Buenos Aires en una política en particular, que es el Foro de Seguridad, que se construye a partir de unos mediadores o referentes locales, pero que intersecta o construye escenas de encuentro, espacios de encuentro entre fuerzas de seguridad, entre funcionarios locales y provinciales y entre ciudadanos vecinos, por medio de estos mediadores referentes que tienen un rol un poco ambiguo, un poco estatal, un poco ciudadano, no terminan de institucionalizar su lugar, ¿no?
Y hago hace mucho tiempo trabajo cualitativo, participando de sus espacios de encuentro, ¿no? Donde están todos estos actores juntos conversando. Y una pregunta que me empecé a hacer últimamente es, ¿qué pasa con la legitimidad del saber estatal en estos espacios, ¿no? ¿Qué pasa con los saberes técnicos? Porque la literatura en realidad va por otros carriles, ¿no? La literatura siempre, o bien este espacio fue pensado como, fueron orquestados como medios para pacificar, ¿no? Tenían como un fin hasta terapéutico, ¿no? Estos espacios son para armonizar vínculos entre policía y ciudadanos, ¿no? Construir lazos de confianza, restablecer la credibilidad en las instituciones. Además, nacieron a fines de los 90, donde en Argentina las instituciones públicas estaban bastante en crisis de representación. También fueron creados para que los vecinos participen del policiamiento, estos llamados modelos de coproducción de la seguridad. Bueno, va por todos estos lugares, ¿no? Los lugares donde siempre pensamos, me incluyo, estos espacios. Pero después de estar participando desde adentro tanto tiempo en estos lugares, empecé a tener una observación recurrente, que es que los ciudadanos, cuando tenían la oportunidad de dialogar con estos funcionarios, ponían sobre sospecha permanente la palabra pública o la palabra estatal, las afirmaciones que hacían sobre la situación del delito, si bajó el delito, mejoró el delito, sobre determinadas medidas que se estaban orquestando, si pasaba o no pasaba el patrullero, quién mira las cámaras, qué pasa con las cámaras funcionan, para qué se utilizan, si están activos determinadas medidas de seguridad en particular. Entonces, cada medida de control que estaba vigente estaba bajo sospecha. Entonces, ¿qué hacían estas personas, los ciudadanos, quiero decir? Empezaban a fabricar sus propias pruebas, ¿no? Pruebas profanas, ¿no? Caseras. Iban a los espacios donde debía pasar el patrullero a ver si pasaba, ¿no? Se organizaban en rondas. O los foristas, que tienen este rol más mediador, les pedían a los patrulleros que toquen la bocina cuando pasaban por cada esquina para dar cuenta de que estaban pasando. Uno hacía firmar unos cuadernos a los patrulleros para mostrar que estaba pasando fehacientemente, ¿no? Entonces, todo el tiempo en estas instancias, los funcionarios, los policías, tanto funcionarios como policías, estaban sometidos a escrutinio. Entonces, ¿qué hacían los funcionarios? También se ponían a fabricar pruebas in situ, ¿no? Por ejemplo, cuando cuestionaban los ciudadanos, las personas, ¿quién mira las cámaras? ¿Funciona esta cámara? Ante determinado episodio de robo de un vehículo, por ejemplo, unos vecinos decían, esa cámara no funciona. Entonces el funcionario llamaba al centro de monitoreo y decía, la cámara en la calle tal, está funcionando, ¿no? O otros decían que el 911 no andaba, entonces llamaban al 911 para mostrar que funcionaba como fehacientemente. En una ocasión, un policía, el comisario, le mostró una foto del agente que tenía que estar patrullando. Mira, estaba acá a tal hora. Otra estrategia que tienen los funcionarios es invitar al centro de monitoreo, invitar a las oficinas del Estado, ¿no? Como revalidar un poco la palabra estatal, ¿no? O volver a situar el ojo no en la mirada del vecino, sino en la mirada técnica del Estado para demostrar que sí funciona, ¿no? Que sí tiene una lógica que los ciudadanos desconocen. Entonces, para mí era sorprendente que un espacio que debía ser de interacción para hablar sobre cuestiones de seguridad y llegar a soluciones en conjunto, pasa algo bastante diferente, ¿no? Era una suerte de disputa, una arena de disputa por quién tenía la palabra legítima a la hora de definir la situación delictiva. Y estos mediadores, en particular, estos foristas, estas figuras de referentes, estaban todavía más aquejados por la necesidad de tener datos. Ellos no solo iban a fabricar sus pruebas, sino que querían datos duros, querían estadísticas del delito, querían ver el GPS de los móviles, porque tenían que dar pruebas ante la ciudadanía, ¿no? Que les demandaban, ¿no? Que se quejaban, ellos también recibían la queja, ellos decían, nosotros recibimos la cachetada, ¿no? Ponemos la cara. Y acá los funcionarios no eran tan benévolos y se abroquelaban, ¿no? Acá ya el acceso no era tan amable, nunca hubo un conflicto, bueno, sí hubo conflictos bastante tensos, pero acá se abroquelaban, la información no la filtraban, decían que la información ministerial, que esa información es privada, que tiene información sensible, de hecho tuvieron un encuentro con miembros de los altos mandos de la policía,
Y el comisario decía, esa información, la información es muy relativa, es muy amplia la definición de información, hay cosas que yo no te puedo pasar, es información sensible, yo falto a mi secreto profesional. Entonces acá, estos espacios eran vedados, ¿no? El acceso a esos datos eran vedados. El Estado y sus funcionarios, los miembros del Estado, las fuerzas de seguridad, retenían el dato técnico, ¿no? Acá se demarcaban las fronteras con más firmeza entre quienes eran los que podían detentar ese conocimiento y quienes no estaban habilitados a acceder a esos datos duros, ¿no? Entonces estos espacios, al menos como forma de democratizar el conocimiento, eran limitados, ¿no? Abrir el Estado no equivalía a democratizar el conocimiento. Pero también abrir el Estado, abrir la caja negra de las políticas públicas, ¿no? Como que estos espacios tienen esa misión, ¿no? Hagamos más legibles para los ciudadanos qué pasa dentro del Estado, también producía algo paradójico, porque estaban bajo constante disputa qué es lo que estaba pasando en el territorio. No se estabilizaba tanto con los foristas, estos actores que yo les digo, como con respecto a los vecinos, no se estabilizaba una versión sobre lo que pasaba. No había un punto, no tiene por qué haberlo, digo, pero un resultado es que no se termina de definir, digamos, qué está pasando en el territorio con respecto al delito. No se llama un consenso, ¿no? De si eran no eficaces o no, si funcionaban o no las medidas que estaban vigentes, si la voz estatal era una voz creíble, y terminan funcionando como una suerte de fábricas de producción de evidencia in situ, ¿no? Situacional, sobre el delito, sobre el policiamiento, ¿no? Así que, bueno, creo que fui rapidísimo, en tiempo récord. Pero bueno, para cerrar, hacer más visible al Estado, en definitiva, tiene una consecuencia insospechada, que es que se transforman en arenas de disputa sobre la voz oficial, sobre la producción de conocimiento estatal. Así que bueno, eso fue todo. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Nada, como para tratar de encontrar un eje, un hilo conductor que permita abrir la conversa. Me parece que de todas las presentaciones aparece que algo que es como bien obvio, ¿no? No hay un único actor que tenga la verdad, pero también esas distintas verdades no circulan horizontalmente, sino que como que se entrecruzan. Y en los distintos trabajos que hemos presentado aquí, lo que hacen es tratar de mostrar esa operación, todas esas tramas, esos ejercicios de clasificación, de selección, en los que el lenguaje es relevante, en los que la ciencia ocupa distintos lugares. Pensaba en la diferencia entre el relato que hace Eva sobre los peritos y el relato que hace Mónica sobre las encuestas y cómo se usan esas distintas formas de producir verdad para estabilizar procesos que están mediados por instituciones, por medios, como que abrimos una caja aquí. Les decía yo cuando abrimos el seminario, nace como de un sentido de urgencia de pensar cómo se construye, cómo se circula la verdad y cómo eso, la idea de verdad en materia de inseguridad, eso cómo va produciendo efectos institucionales hoy en día, pero no es como que tengamos una propuesta cerrada, más bien era como abrir la discusión y darle como un espacio en este sentido de urgencia. Bueno, con eso abro la palabra, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios, reacciones súper interesante esa experiencia. Yo, para Violeta tenía una pregunta, porque me llama la atención, quería saber si era posible en tu investigación separar el rol que tenía como el conocimiento técnico de lo que esas interacciones implican a nivel interaccional y procedimental. O sea, pienso que la evidencia muestra mucho que finalmente la legitimidad y la vinculación tienen mucho que ver con el tema interaccional, y me pregunto si lo técnico y más allá de lo técnico tiene que ver con que las personas se sientan escuchadas, sienten que participan. No sé si es posible pensar en separar esas dos dimensiones. ¿Contestó? Sí, y muy en la línea de lo que preguntaba la Moni.
Resulta que, no sé, en esas interacciones lo que muchas veces pasa con estos saberes es una línea como bien delgada, porque las comunidades y los vecinos muchas veces terminan ya tantos años, son verdaderos tecnócratas de los problemas del barrio y hablan con conceptos del Estado. O sea, no es que aquí necesitamos porque esto es vigilancia natural. O básicamente el follaje, no, porque los ojos a la calle. Uno empieza a encontrar conceptos, sobre todo en la materia de las comunidades y la prevención del delito, donde ya son 20 años en que el Estado ha ido performando también un lenguaje. Alguna vez me tocó observar muy gráficamente una asamblea de vecinos con encargados de seguridad y policía. Y tiene que ver con lo que tú señalabas, y esa es mi pregunta. Entonces las personas ahí las vecinas tenían problemas de vecindad, de convivencia, por los perros de un vecino que estaban en él. Pero reportaban todo este problema de convivencia con conceptos muy técnicos del Estado, y por otro lado, la municipalidad y la policía le decían, mire señora, aquí esos problemas no. Aquí lo que cabe es vamos a hacer un mapeo de delitos de mayor connotación social. Y se produce es como un área muy feliz, porque las personas van haciendo uso de esos conceptos, apropiándolos, pero el Estado los transmite, pero después rechaza el significado que las personas le entregan. Y me parece que, claro, ese flujo de los saberes es licuoso también. Por eso la pregunta. No sé si hay otra pregunta más. Sí, me gustaría hacer una pregunta muy, muy puntual, en el sentido de, bueno, yo soy cientista político, veo de alguna manera las intervenciones desde 3 puntos de vista, ¿no? Tenemos instituciones, actores y cultura social. Entonces, veo que desde la cultura social se trata de ver o de tener otra mirada distinta a los operadores que están de alguna manera insertados en estas instituciones, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿qué hay con la legitimidad que tienen estas instituciones, que de alguna manera se ha construido también a través del tiempo, ¿cierto? Y hacia dónde van con lo que de alguna manera pretenden proyectar, ¿no? Sobre todo, teniendo en cuenta que estos actores o estos operadores de alguna manera están representando al Estado, como muy bien lo han dicho, frente a la sociedad, ¿no? Eso, más que todo, una legitimidad de estas instituciones y los actores. ¿Qué hay con eso? Súper. Estaba pensando en que una vez me tocó trabajar como entrevistando a un psiquiatra que hizo como una pericia en un juicio donde habían un imputado mapuche, y muchas veces como que la fiscalía busca como poner en duda como su carácter, como su etnicidad, ¿no? Como para que no tenga como otra salida o algo así. Y me acuerdo que decía como, él decía en el juicio como, qué tan aculturado está esta persona, y le pregunto como en la entrevista a qué se refería, y como que se puso rojo y no sabía como qué había dicho. Como, o sea, no sabía cómo responderlo, pero aún así esa prueba fue súper importante en el juicio, y yo pensaba como en esas jerarquías que tienen como ciertas disciplinas, como la psiquiatría, en contraposición, por ejemplo, la antropología, los peritajes antropológicos son acá por lo menos, y pensaba, porque aparecen en casos como con imputados mapuches o cosas así, pero me preguntaba también cómo intervenir como en juicios o cómo hablar de otros juicios que como que no permiten como a los antropólogos entrar, por ejemplo. ¿Cachai? Como eso pensaba, como si hay como posibilidades de disputar también como esas pruebas que tienen como, pues, que están tan legitimadas como la jerarquía de profesionales y saberes. Eso. Gracias. Bueno, un poco respondo a las cosas a la vez. Con respecto a estos espacios que sirven para que las personas se sientan escuchadas, y muchas veces participan desde ese interés, muchas veces también porque son personas que atraviesan o habitan territorios con muchas problemáticas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de delitos muy elevada, el barrio este en particular, el municipio en particular, hay como múltiples, muchas capas que podríamos profundizar de por qué las personas participan en estos espacios. Yo estoy diciendo una abstracción, ¿no? Como, bueno, este es como un eje, pero hay muchísima
muchísimas cosas que ocurren al mismo tiempo en estos lugares y por supuesto en Texas está esta necesidad también son espacios de encuentro entre lo público y la ciudadanía, digamos, en un sector donde hay muchas personas desinstitucionalizadas, ¿no? Como por fuera, en la informalidad laboral, digamos, como... Entonces estos espacios son espacios también de formalidad. Tienen como un montón de significados, ¿no? Pero entre otras cosas también ocurre esto, ¿no? El descreimiento y la necesidad de cotejar. Y con respecto a lo que decía Ale, yo coincido plenamente, en realidad acá no tengo no diciendo, porque es verdad, ¿no? El Estado, estos actores se transforman también en expertos, los expertos legos, ¿no? Pero es una expertise que desarrollan y de hecho, cuando Lore hablaba del lenguaje del derecho y el lenguaje policial también, estas personas también hablan, dos menores, ¿no? Un masculino, terminan adoptando el lenguaje, también el lenguaje jurídico muchas veces, porque también entienden que es una forma de tener más escucha, ¿no? Ahí quizás el tema clave también es la horizontalidad, porque al momento en que tú generas tu propio conocimiento técnico y después lo contrapones, ya, los dos estamos Claro. pero en el momento que te dicen, pero a estos datos no puedes acceder, Claro, ahí te chao, dejan se cierran la puerta. Claro. Sí. Claro, es que hay una paradoja ahí también, ¿no? Una ambigüedad, porque el Estado agencia a estas personas, pero hasta ahí, ¿no? Después las tiene que frenar, ¿no? Por muchas cosas, porque también a veces se creen que son la policía ellos, ¿no? O que pueden decirle a la policía lo que tiene que hacer. Sí. Hay motivos que probablemente también no tienen por qué acceder estas personas a las causas de abuso sexual que hay en el barrio, ¿no? Me parece bien. Pero bueno, son las interacciones que, una de las dimensiones de las interacciones que tienen lugar en estos lugares, estos espacios. Bueno, yo sobre el comentario arranco primero por el de la legitimidad. Es un poco difícil dar una respuesta organizada, pero muchos de estos casos resonantes en donde aparece la idea de la fabricación de un culpable no deja de llevar agua para el molino, ¿no? de la deslegitimación, ¿no? del sistema de justicia en Argentina. Eso produce una especie de boomerang, ¿no? Porque uno podría decir, un refrán popular, ¿no? Como que causas armadas las hay, ¿sí? Hay un montón de causas armadas si uno encuentra, es fácil, pero en los últimos años, por ejemplo, ha empezado a aparecer otro término que se llama falsa denuncia, ¿no? Y falsa denuncia es utilizada especialmente por agresores sexuales que están condenados y que empiezan a hablar de una ideología de género y que empiezan de alguna manera, a tirar por la borda todos, digamos, los peritajes que se realizan especialmente para abuso sexual infantil, que en realidad es una técnica muy específica para la cual las personas que acceden al sistema de justicia tienen un nivel de formación y expertise realmente muy alto y que son gente muy segura, con lo cual empiezan a circular palabras que pareciera que hablan de lo mismo, pero no hablan de lo mismo. Creo que en ese sentido, las distintas formas en las cuales se menciona en la cárcel, en la justicia, en los activismos, por ejemplo, y en particular, por ejemplo, la idea de falsa denuncia, que forma parte también de una reacción conservadora, ¿no? En donde se está poniendo todo en la misma bolsa. Pero esto a merced también de una profunda deslegitimidad de los procedimientos de la justicia, ¿no? Y eso también me parece que termina de volver homogéneo algo que es profundamente heterogéneo, porque no es lo mismo personas que son encarceladas en virtud de su propia trayectoria delictiva, quiero decir que están pagando una pena por otra, digamos, con arreglos que tienen que ver específicamente, la idea de arreglo es un término muy nativo en el mundo del delito y en el mundo de la policía, arreglos que se realizan entre grupos delictivos y policías, básicamente, que efectivamente todo el descreimiento que hay, especialmente con las denuncias por abuso sexual. Entonces, me parece como interesante pensarlo también como una especie de efecto, ¿no? de efecto sobre esto, también con el encarcelamiento de algunos políticos en Argentina, por ejemplo, como Cristina Fernández, donde el procedimiento judicial que la lleva a la cárcel también es muy irregular, ¿no? Entonces, parece digamos, un mar de deslegitimidad que de vuelta vuelve homogéneo
situaciones profundamente diversas. Y con respecto al comentario de la compañera, bueno, es tal cual, de hecho la pericia antropológica en Argentina es muy, muy poco utilizada. Colegas nuestros han participado raramente, por ejemplo, en cuestiones de narcotráfico, tratando de, bueno, han sido convocados, pero es algo muy, muy específico. Y para ilustrar esto, por ejemplo, en la carrera de antropología, de la cual nosotros somos docentes, tiene dentro de su formación en el ítem que uno puede realizar peritajes, pero ni siquiera hay una materia ni nada dentro de la currícula universitaria orientada a la práctica profesional. Es decir, se reciben antropólogos y antropólogas con una muy buena formación, pero que ni siquiera están advertidos que una de las ejercicios profesionales, y de hecho en muchos lados el ejercicio profesional de la pericia es muy importante para la psiquiatría, forma parte ni siquiera de un horizonte. Digo, entonces, en ese sentido sí coincido, y me ha pasado en el trabajo de campo, en el que se imponen, ¿no? La psiquiatría se impone como una forma de verdad absoluta para hablar de los individuos, en menor medida, ¿no? Un poquito abajo sigue la psicología y abajo sigue el trabajo social, en el caso de la Argentina, digo, no sé cómo serán las equivalencias aquí. La sociología no opera, por ejemplo, como no está autorizada por su colegio profesional a realizar pericias, que podría realizar alguna similar con la cuestión antropológica, pero sí aparece como un saber completamente minimizado. Y convocado, digo, podría dar nombres propios para decir, realmente los antropólogos, yo los conozco y son muy poquitos los que han sido convocados en virtud de su expertise. Así que bueno, sí me parece un desafío además, porque tendría mucho para traer la antropología, pero no, en el caso argentino no participo. No sé si la Mónica... No sé. Bueno, respecto al tema de la legitimidad, creo que no estoy segura de lo que voy a decir, pero creo que como es más que generalmente miramos como esta crisis de la verdad, de la verdad sobre la seguridad como que la ciudadanía deja de confiar en el Estado y por ende en su lenguaje y en su poder de clasificar cosas, y entonces por eso aparece la encuesta como una herramienta para legitimar otras verdades, otras formas de pensar sobre la seguridad, la percepción como algo muy importante, pero me parece que es más como una crisis, más que solo desconfianza, es como una crisis de la capacidad de monopolizar legítimamente la verdad sobre seguridad. Como que el mismo, lo que dice la Violeta, ¿no? Es el mismo Estado el que abre la disputa, ¿sí? Se abre otros actores para disputar quién define legítimamente qué es la amenaza y el castigo. Y entonces creo que es como una transformación, no es solo una cuestión de falta de confianza, cómo podemos pensar esa pérdida de legitimidad, sino que es como una transformación más profunda respecto de las condiciones bajo las cuales se produce socialmente una verdad legítima sobre la seguridad. Pero insisto, no estoy tan segura no sé si lo podría afirmar en unos meses más, pero porque bueno, tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo también. Es el Estado el que abre una caja, porque tampoco ya tiene esa vocación de ese monopolio, por decir esa verdad. Y respecto a lo de las pericias, bueno, Nat, coincidir con lo que tú dices, ¿no? O sea, en el caso que yo les presenté es como súper evidente, y dentro de los expedientes judiciales súper como potente para pensar estos ejercicios de selección y categorización. O sea, hay un tipo que muere y a través de la articulación de 2 informes médicos, esa muerte desaparece del expediente. Desaparece la palabra muerte, desaparece la palabra homicidio del expediente. Y es súper potente ver cómo esos 2 saberes que están súper legitimados socialmente, que son el saber jurídico, que también se precia de ser súper técnico, se articula con el saber médico y produce una verdad que es pétrea. O sea, y después, lo que lamentablemente por mi mal manejo del tiempo no les alcancé a mostrar bien, vemos después, cuando nosotros vemos cómo hablan de esas causas los operadores jurídicos, vemos que no hay nada de dogmática jurídica ahí. Lo que hay son disposiciones hacia el delito que vienen desde afuera del campo jurídico, que pasan por el sedazo y que, como las dicen y las hacen estas autoridades, se transforman en verdades jurídicas. Eso.
Yo quería, si ahora agregar un poco el tema de la legitimidad, es interesante porque, y ahí veo también el tema de la construcción desde las encuestas, porque la legitimidad finalmente tiene mucho que ver con si tú sientes que el Estado te representa, si representa tus intereses y tenemos siempre estos típicos ítems de la seguridad versus la libertad y qué sé yo, y vemos esta gente que está dispuesta a transar seguridad por libertad. Pero esa también es una imagen que se ha generado, porque también otra imagen estoy tan segura, y de hecho, por eso es tan complejo esto de la propuesta que parece que no es ni siquiera legal, de llevar a plebiscito el tema del cambio constitucional, porque depende tanto de cómo lo preguntas. O sea, si tú le preguntas a la persona qué es lo más seguridad, no sé qué, es como sí, y ahí la figura del policía es la figura reificada de este señor que viene a salvarme, y que tiene mucho que ver con una postura ideológica también. Pero si tú le preguntas a la gente, ¿quieres que tengan derecho a escucharte? ¿Quieres que tengan derecho a intervenir? ¿Quieres que tengan derecho a decirte que no puedes salir de la casa? En ciertos barrios, claro, me imagino, yo no tengo esa experiencia territorial, pero me imagino que la disputa entre el tener a policías que te viene a proteger versus el que te viene a criminalizar. Entonces, yo creo que ahí la legitimidad de una ciudadanía que no es menor también está cuestionada por un tema de tal vez no tienen mis intereses en mente. Y eso, bueno, esa es la discusión que yo creo que, pero que es una cara que no se muestra. Que no se muestra en las encuestas, se muestra este vínculo con la seguridad. Sí, yo coincido como en el trabajo de campo se ve una posición mucho más ambigua. Sí, eso. ¿Abrimos otra ronda? Sí, yo tampoco tengo muy claro lo que voy a decir, porque también aportar un poco la reflexión. Es súper complejo también como esta articulación de saberes, también pasa harto que en esto de que la gente también se vuelve tecnócrata y adopta muchas veces los discursos que se manejan desde el Estado, también muchas veces se pone en duda el mismo saber que el Estado produce. Bueno, yo vengo de una institución que trabaja temas de seguridad, en el SPD, y nos pasa harto que de repente uno manejando harta información y manejando también harto dato, uno se encuentra muchas veces con que la gente dice, no, pero es que no puede ser ese dato porque yo conozco una vecina que le pasó tal cosa y no puede ser que los migrantes delincan menos porque yo conozco una señora. Entonces es súper difícil también porque, claro, uno está constantemente intentando validar un discurso muy técnico y muchas veces eso tampoco se logra, digamos, porque también circulan otros saberes, también circula todo el tema de los medios de prensa, cómo se instalan ciertas ideas, ciertas cosas, y la gente también toma ese discurso como propio. Entonces uno también está siempre en esa lucha constante y nos pasa, por ejemplo, la solicitud de transparencia, nos pasa que mucha gente de barrio que pide información y pide saber lo que pasa en su cuadrante y saber cómo se distribuye el delito, no sé, cerca de su negocio, ¿no? Como también para como bajo la premisa de que si uno maneja mejor esa información puede hacer algo más, digamos. Entonces es súper complejo también encontrarse con esa dificultad, y también porque dentro del mismo Estado y dentro de las instituciones que tienen esta validez y esta legitimidad para producir un discurso de información, hay instituciones que son más válidas. El Ministerio Público siempre es la institución que tiene más validez, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Nabila Rifo, para cualquier persona de afuera, es un femicidio frustrado. Pero fue como en el fondo, al momento de analizar eso, se estableció que eran lesiones menos graves porque el fiscal decidió que la intención de la persona no era intención de muerte, por ejemplo. Entonces, yo creo que, claro, efectivamente se van produciendo otras cosas, y también dentro del mismo campo del Estado también circulan también jerarquías, digamos, internas que hacen que haya saberes y datos que son más valiosos que otros también. No sé si hay alguna palabra más, pregunta, comentario. Yo tengo una duda para Violeta. ¿Cómo estos agentes del Estado, la policía, etcétera, construyen esa autoridad en el territorio y en las prácticas? Porque si está todo el proceso técnico y toda una parte del trabajo que la ciudadanía conoce, como Argentina, siento que ese trabajo más técnico está muy, muy sucio por tener recursos para mostrar esa autoridad. No sé, como ir a una comisaría y que la denuncia se haga con la computadora de una persona de una policía, o que el contacto sea a través de los números personales de WhatsApp de los policías. Como que hay una cuestión muy, muy frágil en lo cotidiano que no permite construir esa autoridad más del Estado como saber técnico. Como eso, en el territorio, vos, ¿cómo viste que el Estado construye esa autoridad? Claro, yo en realidad lo que vi es que esa autoridad está disputada, ¿no? O sea, es como parte de una dinámica que no tampoco se estabiliza. O sea, autoridad tienen, porque tampoco es que son
por algo interactúan, si no, no se no irían las personas si no los valoraran de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que hay un reconocimiento, pero también una gran desconfianza, que tiene sus motivos, ¿no? Digo, por muchos motivos, o sea, primero porque la seguridad es evanescente, o sea, el patrullero se mueve, el delito, las personas, los delincuentes corren, como que no es algo que uno pueda palpar, esto que le pasa a las personas que vos decís, ¿no? Como hay algo muy ontológico para mí del fenómeno de la seguridad que es muy móvil y es difícil de asir. Entonces eso un poco para mí explica todas las interacciones que se dan en estos espacios. También hay mucha mentira. Digo, no sé, hay que ser menos inocente. Es verdad que a veces dicen que hay más patrulleros y no están. No, o sea, no es que las personas son caprichosas, sino que no funciona bien. O sea, estamos en un municipio con pocos recursos, con crisis de los recursos públicos, con escasez. Con lo cual, digo, hay como nuevamente muchas cosas que ocurren al mismo tiempo y en esas condiciones trabajan también los funcionarios y las fuerzas de seguridad, ¿no? Administrando la pobreza, como decimos nosotros, con lo cual es un desafío mayor. Yo de hecho fui a reuniones donde de los foristas con el municipio, donde la directora de seguridad decía, bueno, pero tuvimos que entregar bolsones de comida, como diciendo, bueno, mira, hay otra agenda de prioridades también, ¿no? También para justificar que haya pocos recursos en este momento. Así que bueno, la autoridad en realidad está ahí construyéndose constantemente, pero yo creo que las personas o los ciudadanos no dejan de reconocer la jerarquía y la autoridad. Por más de que haya un juego horizontal en estos lugares y de contencioso por parte de los ciudadanos, no deja de ser reconocido que esas diferencias de estatus y de responsabilidades también, ¿no? Pero ahí es que no les queda otra, ¿no? Y sí, ¿no? Porque el uso de la fuerza la tiene la policía, Sí. ¿no? Eso Sí, te impone una sí. jerarquía. Y la Argentina no es un país que tenga prácticas vigilantistas o que linche, las linchamientos no son comunes, no son muy comunes, son tan frecuentes, ¿no? No es que las personas van a hacer rondas como en otros países no, sí, tampoco está eso en la cultura ciudadana. No hay digamos. acceso al mal fuego privado. Es más difícil el acceso, sí, al menos legal, pero ahora se flexibilizó con mi ley. Sí, es más fácil ahora. Pero no es una cultura armada, tan fuerte armada como otros países. No tiene tantas armas. Argentina es uno de los países de la región más bajos de tenencia de armas. Pero bueno. Yo quería hacer una pregunta, porque tengo la sensación de que hace un tiempo ya en Argentina como la seguridad no es un tema tan central en la agenda pública. ¿Cómo lo ven eso? Porque hace unos años tuvimos otros problemas. ¿Cómo juega esa no centralidad? Como esa no centralidad en la agenda política contingente con lo que ustedes ven en el territorio. Porque acá hay, o sea, lo vemos en todos los... Hay una conexión, ¿no? Como, ¿qué pasa? Y cuando no está tan central en la agenda pública, ¿eso tiene alguna repercusión? ¿Cambian dinámica? Sí, lo que pasa es que hay una crisis muy fuerte económica y social que realmente desplaza los problemas. De hecho, la agenda de la seguridad tuvo relevancia en años de mayor bonanza, si se quiere, y después le va ganando la pobreza, el desempleo, la inflación, que es otro gran problema público en la Argentina. Entonces creo que se lo come otros problemas esa agenda. Igual sigue estando, ¿no? Como decís vos, está latente, sigue estando en el top 10 o menos dentro de las preocupaciones más frecuentes. Las campañas se sientan mucho sobre eso. El jefe de gobierno de la ciudad tiene una campaña que es a los ocupas, no sé qué, cámaras, como el votante de clase media alta, al menos porteño, y la ciudad en la provincia es muy importante porque además es relevante el problema del delito ahí, digamos, ¿no?
no tenemos las tasas de homicidios más altas. O sea, la Argentina tiene muchas particularidades, tiene muy baja tasa de homicidios, de hecho es una de las más bajas de la región, pero tiene una muy alta tasa de victimización de delitos, digamos, de hurtos. Y en mi experiencia puede ser que cuando el tema está en agenda sí potencia más el tema en el habla, digamos, y lo pone en primer plano, pero no desaparece en la escala local esta problemática. Tiene una dinámica propia, digamos, ya se instaló. De hecho, esto de por qué los ciudadanos quieren saber qué pasa con los patrulleros y por qué no se preguntan, no sé, sobre otras cuestiones del Estado, ¿no? De cómo se administran los presupuestos municipales dentro de la provincia. Digo, como que ahí hay algo reinstalado en el sentido común como preocupación, que otros problemas graves no tienen ese lugar. Entonces ya sedimentó también, ¿no? Sí, yo No sé. coincido. O sea, igual en el trabajo de campo en barrios populares la seguridad es un problema, pero creo que está incorporada en una práctica de la vida cotidiana en la que las personas tienen que hacer un montón de cosas para evitar el delito o para evitar una idea del delito. Entonces sí, o sea, digo, las personas temen y hacen muchas cosas con eso. Lo cierto es que hay un pico hace más de 20 años donde la seguridad movilizó en Argentina las grandes movilizaciones de la democracia, en realidad las más multitudinarias, pero primero por temas de seguridad. Y en los últimos años, como mencionaba Violeta, la problemática económica y en particular de la inflación dominó la vida cotidiana de la sociedad en general, pero afectando particularmente a los sectores populares, con lo cual el acceso al alimento, digamos, esas cuestiones dominaron la agenda, pero porque tienen que ver con la reproducción de la vida material, finalmente, que estuvo, bueno, realmente muy alterada, pero sí es cierto que uno advierte que las personas incorporan una serie de prácticas cotidianas que quizás, como decía Violeta, ya se han vuelto tan porosas, son tan parte de las distintas lógicas barriales, de los barrios populares, de clase media, que pasan inadvertidas, es decir, ¿no? Como que quizás pareciera que no nos preocupamos por la seguridad, pero en la ciudad de Buenos Aires su lema actual es ley y orden, que es, digamos, ya lo conocemos, quienes hemos leído criminología sabemos qué significa ley y orden en Estados Unidos, que vino a responder luego de la demanda por derechos civiles, digo, ¿no? Como eso aparece como parte de un programa social de la ciudad más rica y poderosa de la Argentina. Entonces, bueno, y que además está en particular ese gobierno local con una gestión de los microilegalismos, ¿no? O sea, está básicamente atacando a los vendedores informales, a los al pequeño delincuente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, no es parte de la esfera, no domina el debate público, pero ordena también la vida cotidiana. Hay más hambre que... Sí, no, Claro. Sí, la gente no puede pagar medicamentos, el transporte público para ir a trabajar, claro. Bueno, y es cierto, si nos pensamos en base a números públicos, hoy el problema mayor en la Argentina es el suicidio. En realidad no son, digamos, sabemos que claro, digo, es el suicidio, es el accidente, digamos, si uno piensa en la muerte en situación de robo es algo estadísticamente muy bajo. Lo preguntaba porque acá, por ejemplo, tampoco, si nosotros miramos como delitos violentos, o de qué están el proyecto que yo trabajo, por ejemplo, con la Mónica o con la Ale, el problema es la violencia intrafamiliar. Claro. Ese es el máximo problema. Sí. Pero no aparece en la agenda pública. Claro. Digo, no es porque no haya otras cosas acá, por eso era... Sí. Bueno, muchas gracias. Hay un cafecito afuera ahí para que sigamos conversando y muchas gracias por la asistencia. Tenemos otra actividad mañana a las 10.